Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar en estática de cables. Los cables son elementos flexibles capaces de soportar cargas de tensión. Se utilizan en muchos sistemas estructurales, como poleas, puentes, transmisiones de energía eléctrica, etcétera. Para terminar las cargas y la estática de estas estructuras, vamos a tener en cuenta tres casos o tres configuraciones muy importantes, que son la carga puntual, distribuida y peso del cable. La diferencia una de la otra es que en la carga puntual son una o varias cargas que se aplican independientemente sobre el cable. La carga distribuida es una carga que se distribuye en todo el recorrido del cable, y el peso del cable es aquel en el que se considera el mismo peso del cable y en el que en muchas ocasiones el cable cumple la función de conductor eléctrico, si es el caso de la transmisión eléctrica. Tenemos entonces el caso 1, que es el de las cargas concentradas. Las cargas concentradas son aquellas donde en uno o varios puntos hay un W o hay un peso o hay una carga ejercida. Entonces vamos a afrontar el siguiente problema. Enunciado. Tenemos un cable ACB soportando entre dos torres una distancia entre ellos de 72 metros. Se despreciará el peso del cable en este ejercicio. Se sostienen a un conductor eléctrico como se muestra en la figura, con un diámetro de 0.04 metros y una densidad de 8.875 kilogramos por metro cúbico. También tenemos un XA y un XB, que será la distancia respecto a cada torre según donde se aplique el W del conductor eléctrico, es decir, el peso de este conductor. Tenemos unos datos iniciales como un L, que es la distancia entre las torres, un DA y un DB, que son la distancia de la torre al suelo, una C, que es la distancia del suelo a donde está el quiebre pues, del peso, donde está ubicado el peso, y tenemos una densidad o un diámetro del conductor eléctrico, y un XA. Entonces, lo primero que observamos acá en este ejercicio con el diagrama, con el DSL, es que se forman triángulos, y con esto, con geometría, podemos hallar entonces uno de los principales objetivos que están acá en las preguntas, que es el peso del conductor eléctrico. Tenemos que tener también la tensión AC, CB y la longitud del cable. Con esto podemos hallar una geometría y podemos encontrar que se forman triángulos rectángulos. Con ello, entonces, lo que vamos a hacer y el objetivo principal es simplemente encontrar la longitud de estas hipotenusas. Como lo podemos observar acá, estas ecuaciones, estas variables son simplemente los nombres de estas mismas que ya tenemos, pero simplemente usamos Pitágoras para hallar estas distancias y para hallar estos ángulos, que luego vamos a usar acá para hacer equilibrio estático. Cuando ya tenemos entonces la longitud del cable, habiendo despejado todas estas ecuaciones, también podemos encontrar otra cosa muy importante, antes que todo, el peso del conductor eléctrico, y eso simplemente lo hallamos con masa por gravedad, y la masa la podemos hallar usando la densidad y usando el diámetro para hallar pues el volumen del cilindro, porque vamos a tomar esto como un cilindro. Luego de eso ya podemos hacer equilibrio estático y ya podemos entonces despejar las tensiones AC y CB. Tenemos entonces ya el peso del conductor eléctrico, la longitud del cable, la tensión AC y la tensión CB. En el caso 2, ya no es la carga en un solo punto, ya las cargas están distribuidas a lo largo de todo el cable. Es el mismo enunciado, pero con la particularidad de que el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo un cable mediante tirantes. Igual las mismas preguntas, tenemos un conductor eléctrico, una longitud del cable, tensiones A, C y CB, y una tensión inicial o tensión mínima. La tensión mínima es el punto más bajo del cable y la tensión máxima es el punto más alto del cable. Tenemos los mismos datos, y aquí podemos hallar una geometría completamente diferente, ya que no se arman triángulos rectángulos, sino que hay una parábola. Para eso entonces tenemos que hallar las ecuaciones de la parábola y tenemos que combinarlas para hallar distancias, como lo podemos ver acá.
usamos la ecuación de la parábola, la ecuación cuadrática, y simplemente las combinamos y las despejamos para hallar el XA y para hallar entonces otras longitudes. En este caso tenemos que no solamente hacer un DCL general, sino un DCL por tramos, porque se van a estudiar es por tramos. Cuando ya tenemos cada tramo, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la longitud por cada tramo para hallar la longitud total, que es la longitud del cable, pero esto se hace desarmando unas series, unas ecuaciones, y con estas series ya podemos encontrar entonces esa longitud. Habiendo tenido entonces esa longitud y también, al igual que en el ejercicio anterior, habiendo calculado el peso, ya podemos entonces hallar, hacer equilibrio estático y hallar las tensiones. Algo muy importante recalcar acá es el hecho de que el peso W, esta primera W, es el peso, pero por metro, es el peso por cada porción del conductor o del cable. Y este acá ya es en general, en total. Listo, tenemos acá nuestras tensiones y tenemos ya nuestras variables pues despejadas. En el caso 3, cambia radicalmente porque entonces ya el conductor eléctrico es el mismo cable. Entonces esto cambia mucho las propiedades del problema. Es exactamente la misma estructura, pero entonces en este caso lo único que cambia es que el conductor eléctrico es el mismo cable, tenemos las mismas incógnitas y para ello vamos a usar, parecido al ejercicio anterior, vamos a hacerlo por tramos. Pero en este caso van a cambiar ciertas cosas, tenemos los mismos datos originales y vamos a hacer el cálculo del W. En este caso el W va a ser por multiplicado por la distancia para que no sea puntual, sino que general. Y esa longitud del cable es esta de 80, pero para poder llegar a eso tenemos que armar una geometría para despejar igualmente que los otros anteriores estas alturas. Y luego de eso lo que vamos a hacer es armar una tabla de valores eh, aleatorios o asignados arbitrariamente. Tenemos que asignar una constante K y vamos a tener dos ecuaciones que las vamos a hacer. La idea es empezar a darles valores para que la distancia de los resultados entre dos ecuaciones sea lo mínimo posible. Entonces empezamos a dar simplemente valores y nos damos dando cuenta que a medida que nos acercamos al 47, la distancia entre esos valores, el delta de esos valores se hace cada vez más pequeño. Hallamos que el valor más cercano es 47.5. Ese 47.5 más adelante, cuando hayamos la tensión sub cero, simplemente lo que podemos hacer es comprobar que si sea ese, este es el caso, por ejemplo, cuando uno ya tiene una tensión sub cero, ya tiene un W, simplemente lo que hace es despejar K y nos damos cuenta que efectivamente es 47.5. Con esto en mente, entonces, con la distancia y el peso, volvemos otra vez con esta geometría a hallar todas estas distancias. Todos estos son distancias simplemente para hallar la longitud del cable. Y con eso en mente, hallando el peso y la distancia, ya podemos hacer equilibrio estático, ya podemos hallar tensiones y ya podemos hallar pesos. Vamos a concluir de estos ejercicios las siguientes cosas. Muy importante. ¿Qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? Depende del funcionamiento y del objetivo. Por ejemplo, en el caso 3, si son para estos parales eléctricos donde los cables son los mismos conductores, sería muy ideal usar el caso 3. Pero si son, por ejemplo, para industrias donde se usan poleas y se usan cables y las cargas pueden ser tanto puntuales como distribuidas, pues ya se deberían usar los otros dos casos. ¿Cuál, ¿En cuál caso es más probable que el cable falle? Bueno, esto depende mucho de la resistencia de un alambre conductor a una determinada temperatura, que es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área de sección transversal. O sea, entran en juego otros elementos como el peso, como la resistencia y como el tipo de material. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Esto es muy importante porque, como había dicho ahorita, la tensión inicial, que es la misma tensión mínima, está en el punto más bajo del cable y la tensión máxima en el punto
más alto del cable. Es decir, que si cambiamos las distancias de los postes, obviamente van a cambiar los valores y va a cambiar cuál va a ser la tensión mínima o la tensión máxima. Y por último, vamos a concluir lo siguiente. Cada configuración está dada bajo aspectos específicos a los que se enfrenta el cable. 2. El peso del conductor para el caso 1 y 2 dio igual o similar, pues sus características físicas no cambiaron. Solo si era en uno o varios de los puntos los que sostenían el cable. 3. La tensión mínima es la misma del T sub 0, el T inicial, es decir, el punto más bajo del cable, que había dicho anteriormente, y lo opuesto a la máxima, que es el punto más alto del sistema. 4. Las tensiones son a lo largo del cable, es decir, que la dirección de la tensión es la misma que la del cable. Y 5. El peso del conductor en el caso 3 es mayor respecto a los otros debido a que ahora el cable es el mismo conductor. Muchas gracias por la atención prestada.